Israel puede decir con orgullo que es el primer país de todo el mundo en vacunar al 80% de su población. ¿Es el país que domó al coronavirus? Israel es un modelo perfecto para el mundo en cuanto al manejo del COVID-19. Su sistema de cuarentenas intermitentes, testeos masivos y vacunación generalizada hicieron que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, anuncie el fin del confinamiento para todo el territorio nacional. Lo cierto es que la única democracia de Medio Oriente logró lo que casi ningún país de Europa ha podido lograr hasta el momento: ver posible el retorno a la normalidad en el corto plazo. Se prevé que para abril, cuando la comunidad judía festeje Pesaj, en Israel la normalidad ya sea un hecho y el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrente el próximo proceso electoral con un subidón importantísimo en sus intenciones de voto y sus posibilidades de ganar las elecciones y de poder formar gobierno. En el Estado judío los hospitales no colapsaron, el PBI no se contrajo tanto como en otros países del mundo y además no hubo tantos casos en comparación a otros países con similares cantidades de población. Entonces, ¿cómo hizo Israel para manejar con tanta eficiencia esta pandemia? ¿Qué impacto tuvo en la economía las medidas que tomó el gobierno? ¿Tendrá impacto en las próximas elecciones la maravillosa gestión de vacunación? Medidas preventivas. Israel tomó la sartén por el mango incluso mucho antes que la Organización Mundial de la Salud declarase pandemia al coronavirus. En efecto, el país cerró las fronteras desde y hacia cualquier país el día 5 de marzo. Además, el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que pondría en cuarentena a todas aquellas personas que ingresaran al país durante 14 días, con objeto de evitar la propagación del virus. Pese a que en aquel entonces la OMS consideraba irracional afirmar que el COVID era una pandemia, Netanyahu decía lo siguiente: debemos llamarlo por lo que es. El coronavirus es una pandemia global, entre las peores de este siglo. Pese a esto, Israel es uno de los pocos países de Occidente que está en un relativo buen lugar. Con respecto a los testeos, Israel adoptó diversos métodos de testeos masivos que permitieron la neutralización del virus, el aislamiento de los contagiados y así aplanar la curva de contagios en todo el territorio nacional. En esta sintonía, Israel permitió que todo aquel ciudadano que quisiera testearse pudiera hacerlo sin necesidad de una derivación médica. El objetivo del ministro de Salud de ese país era que la tasa de positividad sea inferior al 5%. Además, desarrollaron un sistema de testeo salival que detectaba el COVID en un segundo con una efectividad del 95%. Si hablamos de cuarentenas, Israel adoptó la táctica de confinamientos intermitentes, que consistió en intentar que la gente se cuide lo máximo posible y al mismo tiempo darle una suerte de alivio a las empresas ante la posterior recesión que se generó en el país. En concreto, Israel estuvo confinada desde inicios de marzo, cuando todo el mundo entró en cuarentena, hasta el principio del verano. Después, en septiembre, estuvo confinada durante 3 semanas, y el tercer confinamiento vino el 27 de diciembre. Pero Benjamín Netanyahu hace unos días anunció el desconfinamiento por la siguiente razón: Israel levanta el confinamiento gracias a su eficacia al vacunar. Tiendas, escuelas y gimnasios reabren a un mes de las elecciones. Los resultados de esta táctica, sinceramente, han sido muy buenos. Hasta el momento, Israel lleva contabilizados 760.000 casos positivos de coronavirus con poco más de 5.600 muertos. Unas cifras que, teniendo en cuenta que es un país de casi 9 millones de habitantes, son más que positivas. Paracaídas. El gobierno de Benjamín Netanyahu no es precisamente el mejor amigo del intervencionismo. Al contrario de los anteriores gobiernos israelíes, de cortes más bien socialistas, el líder del Likud siempre optó por liberalizar la economía, restringir la intervención estatal y facilitar un pago de impuestos razonables. Esto le permitió al Estado de Israel disponer de grandes cantidades de reservas para hacer frente a la crisis del coronavirus. En efecto, el gobierno ha destinado más de 20.000 millones de dólares durante los 3 confinamientos a las empresas para que puedan evitar cerrar. Y por otro lado, a los trabajadores que se quedaron sin su empleo durante la crisis de la pandemia. Pese a que la economía israelí se contrajo a lo largo del año pasado, se estima que este año el rebote será de tal magnitud que alcanzará a cubrir casi todas las pérdidas que se ocasionaron en el 2020. Estamos hablando de un 5,7%.
Además, se estima que en 2022 los israelíes crecerán a niveles mejores que en el 2019, el año anterior al desastre mundial general ocasionado por la pandemia del coronavirus. En este contexto, los números hablan por sí mismos. El PBI israelí fue uno de los que menos se contrajo a lo largo del 2020. Si comparamos, por ejemplo, con los números de España y Argentina, encontramos que España cayó un 11,6%, Argentina un 12,9% e Israel tan solo un 6%, en promedio con el resto del mundo. Pocos países se contrajeron menos que el Estado sionista durante 2020. Estados Unidos es un gran ejemplo de esto, cayendo tan solo un 3,5% a lo largo del año pasado. Vacunación modelo. El Estado de Israel ha sido un ejemplo mundial, sin lugar a dudas, en cómo vacunar a su población. Más del 80% de la población israelí está vacunada a razón de más de 1 millón de vacunados por semana. ¿Cómo hicieron entonces los israelíes para vacunar de manera tan eficiente contra el coronavirus? Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, Israel es un país de poco más de 9 millones de habitantes en un angosto territorio bien comunicado y cuenta con un sólido sistema público de salud interconectado por una base de datos de tecnología punta. Además, se hizo de 10 millones de vacunas de Pfizer, 6 millones de Moderna y similares cantidades de Oxford AstraZeneca. En otro orden de cosas, es importantísimo destacar la capacidad de organización y de logística que tiene el Estado hebreo. Cerca del aeropuerto de Tel Aviv, en la farmacéutica Teva, el Estado tiene almacenadas en condiciones óptimas de refrigeración 5 millones de dosis. Por último, destacar el sistema de organización que tienen en cuanto a la vacunación. Personal de salud, grupos de riesgo, personal de seguridad y luego descendiendo de a 10 años, es decir, mayores de 80, mayores de 70 y así sucesivamente. Los resultados han sido sobresalientes. Más de 200.000 vacunados por día han hecho que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anuncie el desconfinamiento definitivo de la población para antes de Pesaj, la Pascua judías. Israel será el primer país en todo el mundo en volver a la vieja normalidad, a los tiempos prepandémicos que tanto extrañamos. ¿Bibi primer ministro? La imagen del primer ministro israelí está bastante desgastada. El año pasado, y debido al sistema de democracia parlamentaria que le impidió en reiteradas ocasiones formar gobierno, los israelíes acudieron durante 3 ocasiones a las urnas. En la última coalición de gobierno formada entre Netanyahu y Gantz, el principal opositor, se acabó por romper sobre finales del año pasado, y esto ocasionó que los israelíes tengan que votar por 4ª vez en el mes de abril. La falta de honestidad y las denuncias por corrupción que azotan a Netanyahu también ponen en una situación muy difícil al líder del Likud para poder formar gobierno. Si bien es cierto que hasta la pandemia Israel estaba atravesando por el mejor momento de su historia, la falta de honestidad y la falta de claridad pública hacen que para el Likud sea algo imposible poder ganar una elección por sí solo y requiera de otros partidos para formar coaliciones. Además, si tenemos en cuenta que hay 12 partidos políticos de todas las ideologías para tan solo 120 bancas, hace prácticamente inviable que un gobierno pueda ganar elecciones solamente con su partido y que en Israel se rijan hace años por gobiernos de coalición. Además, es necesario tener en cuenta que en Israel en realidad se vota a favor o en contra de Benjamín Netanyahu. La figura del primer ministro genera sentimientos profundamente antagónicos en la sociedad israelí, al igual que todos los líderes populistas a lo largo del mundo. En concreto, este populismo de derecha cercano a la ideología de Donald Trump ha centrado su campaña en anexar los territorios que históricamente le correspondían al Estado judío. La pandemia profundizó estos sentimientos. A lo largo del 2020 se han sucedido numerosas protestas en las distintas ciudades de Israel debido a las restricciones, a la corrupción y a la falta de estabilidad política en el país. Pero la gran eficiencia en el sistema de vacunación hicieron que Netanyahu tenga un subidón impresionante en su imagen positiva, y esto ocasionó que tenga grandes chances de ganar las próximas elecciones. Si bien es cierto que precisará de otros partidos políticos para poder formar gobierno, se estima que crecerá respecto de las últimas elecciones y que podrá hacerse con el gobierno una vez más con la ayuda de los partidos conservadores y de los ortodoxos.
Queremos que nos cuentes en los comentarios qué te parece el sistema de vacunación israelí. ¿Logrará Benjamín Netanyahu ganar las elecciones tras la salida de la crisis? Si te gustó el video, no te olvides de suscribir al canal, de darle like y de activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Un saludo y hasta la próxima.